decidí seguir mi inspección por las construcciones emblemáticas en soledad. No sé si dije que este lugar ya era prisión, allá por 1700 y pico. Y los restos del presidio, los del presidio más nuevo, están en el centro de esa roca en el medio del río. Sus gruesos muros todavía están pintados de rosa. Funcionó como cárcel hasta 1957. Por ejemplo, allá por 1910, 1920, fueron confinados decenas y decenas de comunistas y anarquistas, que era la ideología revoltosa que predominaba en la época. Hasta hace unos años había presos cumpliendo su condena bajo un régimen de libertad controlada a cargo del servicio penitenciario bonaerense, pero ese sistema ya no existe más. Estar en Martín García es entrar en el túnel del tiempo. Así como alojó a convictos, también albergó a poetas, sí, como Rubén Darío, y a escritores como Jorge Luis Borges, que en 1912, con solo 12 años, pasó un largo verano invitado por su tío. ¿Quién era su tío? El comandante de la isla, don Francisco Borges. Ahora miro la casa donde se alojó el escritor nicaragüense y recuerdo aquella poesía que decía: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Una noche de inspiración llevó al poeta nicaragüense a escribir los versos de la Marcha Triunfal, una poesía que es una exaltación de los guerreros que vuelven victoriosos de la batalla. Fue aquí, se alojó en una de estas casas de internación del Lazareto y escribió como periodista algunas notas para el diario La Nación. La isla, por eso digo, es una miscelánea, una gran combinación de historia y naturaleza, de miserias y grandezas. Y todavía me faltan descubrir tantas cosas. Esta isla fue teatro de grandes acontecimientos, yo diría, con pocos espectadores. Caminando por Martín García me perdí allí en un bambusal. Calculé que este lugar sería un paraíso para los osos pandas, porque el lugar está plagado de cañas de bambú, un elemento exótico, claro. Hay más de 800 especies introducidas en Martín García, además de la flora nativa, razón suficiente para que haya sido declarada reserva natural y para que sea todo un desafío muy importante para los observadores de la naturaleza. Compruebo que la selva en galería, esos lugares donde los árboles se juntan en la altura por la copa, se parece mucho a la del Palmar de Colón, en Entre Ríos. Pero de esos menesteres propios de la rica naturaleza de la isla, uno salta al pequeño museo en pleno centro y puede repasar buena parte de la historia argentina, donde Martín García fue el gran escenario, el teatro de los acontecimientos. Por ejemplo, el almirante Brown es algo así como el héroe de la isla, porque por ella combatió bajo bandera argentina y acá tuvieron lugar sus triunfos más resonantes. Por ahí hay fotografías que testimonian la presencia de bravos caciques que fueron desterrados en la isla después de la derrota de la llamada conquista del desierto. Y en otro lugar del museo late la tragedia de los tripulantes del acorazado alemán Graf Spee. El barco alemán era el azote del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, un barcos aliados y desaparecía como un fantasma. Se convirtió en una leyenda y fue objetivo prioritario de los aliados. Finalmente la cacería tuvo éxito y el Graf Spee debió presentar batalla contra 3 barcos de guerra ingleses, 3 cruceros con gran poder de fuego, en pleno Río de la Plata. Y no le fue nada mal, pero tuvo que refugiarse en Montevideo para hacer reparaciones antes de volver a la lucha. Y de acuerdo con las leyes de la neutralidad, el gobierno uruguayo le dio 72 horas
para abandonar el puerto. Todo el mundo estaba pendiente de lo que haría el acorazado. Los alemanes enterraron a sus muertos, mientras en paralelo hacían afiebradas gestiones diplomáticas para poder estirar el plazo. Pero fue en vano. Y entonces el capitán Hans Langsdorff bajó a la tripulación y zarpó con su barco herido. Minutos después, a 5 kilómetros de la costa, el capitán accionó cargas de dinamita y el legendario azote de los mares se partió en dos, explotó y se hundió en el río. La tripulación del Graf Spee, unos 1.200 marineros, fue repartida en varios lugares del país en calidad de internados. Unos 256 marinos fueron enviados aquí, a la isla Martín García. Y a la vuelta de la calle principal está la escuela, jardín, primaria y secundaria. Para identificar la idiosincrasia de un lugar, siempre es un buen termómetro la voz de los maestros. Gustavo lo había visto llegar en la lancha de pasajeros. Yo soy director del secundario desde el 22 de octubre del 2005. ¿Y cómo fue eso? ¿Bien? Bien. Una experiencia única. Digo que única e irrepetible porque no hay otro lugar como Martín García. Es decir, no... ¿Satisfecho? Sí. ¿Y qué tiene de especial Martín García fuera de que sea isla? Digamos, con sus aspectos positivos y negativos como todo. Sí, claro. Es el lugar ideal, no existe, lo hace uno. Sí. ¿Y educativamente qué tiene de singular? Tiene singular la poca cantidad de chicos que hace que trabajemos con el modo de escuelas rurales. ¿Cuántos chicos tenés? 13 alumnos. ¿A veces tuviste menos? Sí, en el 2006 fuimos la única escuela del país con un solo alumno. ¿Cómo? Con un solo alumno. ¿Uno solo? Sí, un solo alumno. Epa, ¿qué pasó ahí? Las etapas etarias en la isla están muy separadas y en aquel momento era el único adolescente que había. Los chicos tienen sus computadoras, tienen intersatelital desde hace 4 años. Como en los tiempos en que los señores contaban institutrices para educar a sus hijos, en Martín García la educación es casi personalizada. Pero claro, la condición de isla limita mucho las relaciones personales, o también las condiciona. Bueno, ¿y cómo es vivir aquí? Y vivir acá también exige un... Pros y contras. Tiene sus pros y sus contras. Exige el ejercicio de, convivir con la misma gente con la que uno trabaja, porque los docentes vivimos en una comunidad. Es como, es como un gran hermano dentro de otro gran hermano que es la isla, ¿no? Claro. Es como vivir en un reality. Sí, salís y no sos anónimo, sos el maestro. Sos las 24 horas sos el director, las 24 horas la ayudante de informática, la ayudante de informática, la preceptora. Y sí, las caras son casi las mismas, son 140 personas, ¿no? Sí, 126 habitantes. El deseo de educar en Martín García acompañó la carrera de Gustavo, de la que se enamoró viendo la nota por televisión. Lo demás lo hizo la inclinación vocacional de la sangre, porque su papá también fue maestro. Y así fue como un día se vio anunciando su decisión en la escuela de Florida donde trabajaba. Llegué a la escuela y comenté a los compañeros, era preceptor en aquellos años, y le comenté a mis compañeros, les comenté que me había gustado la isla, ¿no? Digo, qué piola ese lugar, digo, cómo se hará para ir. Y una compañera me dice, mira, yo estuve, te voy a traer los datos. Y me trajo un papelito de la empresa de turismo que en aquel momento llegaba hasta acá, y quedó como esos viajes postergados, viste, que en algún momento vas a hacer en tu vida. Mirá vos. Y se combinaron las dos cosas, porque ese viaje postergado lo cumplí llegando para tomar la dirección de la escuela. Mirá vos. Y fíjate lo raro de esto, porque el 22 de octubre del 2005 fue sábado. Nosotros trabajamos de martes a sábado porque los lunes no hay lancha. Ajá. Así que hasta eso, ¿no? Hasta eso tuvo de raro, hacerte cargo de la dirección de una escuela un sábado. Al que se lo comentaste dice, no, pero a ver, o me está mintiendo o está loco. O sea, claro, sí. ¿Qué escuela está abierta un sábado? Sí. Las escuelas de Martín García están abiertas los sábados. El maestro, con su aguda capacidad de observación, ha logrado descubrir la poderosa historia que esconde Martín García.
Vos fíjate, Sarmiento soñó en este lugar hacer la capital de los Estados Unidos de América del Sur, que Claro. es el famoso proyecto Argirópolis. Claro. Escribió un libro. Que era la copia de Norteamérica, que él Claro, tanto admiraba, claro. ¿no? Pero en realidad es el proyecto de lo que ahora conocemos como el Mercosur, de lo que estamos disfrutando como Sí. el Mercosur. Lo que pasa es que Sarmiento era una persona que Era una veía persona, lejos, bueno, ¿no? haber tenido un presidente que, un maestro y 90 libros, no es poca cosa. No, claro. Que trajo maestros para educar a los argentinos también, ¿no? Y el hecho, comento siempre que es simbólico, el hecho de que haya estado preso Perón en este lugar. Por lo siguiente, en un lugar donde se intentó, digamos, acallar las voces de los estadistas, hoy están los pibes hablando, que no es poca cosa, ¿no? Hoy se educa. ¿Viste? ¿no? Bueno. Aquello que era el castigo, digamos, para las voces de la misma gente, hoy es el lugar donde replican las voces de los pibes, que no es muy fuerte eso. Por eso tiene doble valor entonces este y lugar. tenés hasta eso, por eso digo que es único y irrepetible este lugar. La escuela está en un lugar que es parte de la historia del país y tus alumnos viven en casas que son parte de la historia del país. La isla tuvo mucho que ver con la vida de los presidentes argentinos. 4 de ellos estuvieron prisioneros, víctimas de gobiernos militares. Y hubo algunos, como Domingo Faustino Sarmiento, que aunque no estuvo prisionero, la protegió desde el afecto muy especialmente.